Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por continuar con nosotros los que han continuado. Muchas gracias a FNAC y a SD por invitarme a participar en estas jornadas comiqueras como moderador de diferentes eventos. Me llamo Juan Rollo y tengo el placer de presentarles al maestro Enrique Breccia, que repite con nosotros después de las jornadas comiqueras en Madrid, pues viene ahora a Barcelona, y yo creo que es un orgullo, un honor para todos el que su presencia aquí, máxime cuando tengo que decir que está con 39 grados de fiebre. Bueno. Con lo cual, la profesionalidad, esto no es que se le suponga como a los soldados el valor, ¿verdad? Es que lo estamos demostrando aquí de buenas a primeras, ¿no? Con lo cual es de agradecer que Enrique tenga bien a estar con nosotros y podamos disfrutar de una charla con él. Enrique es un clásico del cómic internacional, no solamente de Argentina, ha trascendido fronteras. Aquí lo llevamos conociendo desde hace muchos años ya en diferentes revistas. Y yo, si les parece, vamos a ir saltando de un cómic a otro, vamos a ir saltando, sobre todo centrándonos en las reediciones de aquellos cómics que ha ido trabajando, y no vamos a seguir un orden cronológico ni mucho menos, sino que vamos a ir mirando cuáles son los últimos cómics que se han reeditado en España. También veremos cuáles son las novedades, pero fundamentalmente nos vamos a fijar en esa obra clásica que va ineludiblemente unida a lo que es la personalidad de Enrique Breccia, con todo su temperamento, con toda su profesionalidad y con toda su visión del mundo. Tenemos aquí, por ejemplo, la Guerra del Desierto y otras historias coloniales, en donde elaboramos una visión muy pertinaz de lo que es el ambiente bélico en el que se mueven diferentes descubrimientos coloniales, diferentes aventuras coloniales, ¿no? En muchos casos lo que planteamos es la diferenciación entre el oprimido y el opresor. Y en muchos casos también el oprimido pasa a ser opresor y el opresor se vuelve oprimido. El aspecto gráfico, otra de los factores fundamentales de Enrique, es su gran riqueza desde el punto de vista de estilismo, desde el punto de vista de utilización de los grises, desde el punto de vista de utilización del negro más dramático. Y cuando muchos hablamos de Frank Miller como el gran maestro del color negro, yo evoco también no solamente a Enrique, sino a muchos otros autores argentinos también que trabajaban de manera absolutamente magistral el color blanco y negro. Por centrarnos un poco también al principio en la Guerra del Desierto, ya que la tenemos aquí, en este planteamiento entre esas diferentes historias, todas tienen un elemento común, porque aquí estamos hablando desde la Guerra de Argelia, estamos hablando también el México de Zapata, estamos hablando también de historias en La Pampa, pero todas ellas tienen un elemento en común, que es tu militancia en contra de las guerras y tu favor hacia la paz. Yo en realidad, bueno, buenas tardes. En realidad no soy un pacifista, no tengo una militancia a favor de la paz. Este libro y otros encaro con la mayor objetividad posible y tratando de mantenerme dentro del contexto histórico los conflictos que se dieron en mi país y en otros, como Argelia, como México, en fin. Sobre todo en aquellos libros donde está involucrada la conquista y colonización española en América, donde siempre he tratado de esquivar la leyenda negra anglosajona sobre la conquista española, primero porque suena una falacia, un instrumento de dominación anglosajón, que se dio cuando Carlos V dominaba el mundo y había que frenarlo de alguna manera. Entonces, la mejor era hacer ver que los conquistadores españoles y en menor medida los portugueses en América provocaron un genocidio, se robaron todo el oro, masacraban los indígenas, y no es cierto, no es cierto. Naturalmente no eran carmelitas descalzas las que llevaron a cabo esa empresa, que es una de las más portentosas
que ha encarado el ser humano. Yo la comparo con la llegada del hombre a la luna. La llegada de los europeos a América es realmente una empresa formidable. Y formó una nueva raza, que es la raza criolla, porque a diferencia de la conquista de Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos por parte de los ingleses, de los protestantes, donde sí cometieron un genocidio, porque la famosa frase del único indio bueno es el indio muerto. En América del Sur, en Latinoamérica, el español y el portugués se juntaba con las indígenas, cohabitaban, tenían hijos, formaban familias y formaron, de hecho, una nueva raza, que es la raza criolla, cosa que no existe en el norte. En Estados Unidos, son descendientes de irlandeses o de italianos o de otros, pero no hay una raza que sea una mezcla de indios y los protestantes ingleses que llegaron. Esto lo puntualizo porque está muy difundido el tema de la leyenda negra de la conquista española, y lo grave es cuando los perjudicados, o sea ustedes, los españoles, cuando los perjudicados por esa leyenda terminan creyéndosela. Porque a mí me ha tocado discutir acá en España con historiadores, con gente que sabe mucho más que yo, sobre esto. O sea, no, pero ¿cómo podés defender a conquistadores que arrasaban pueblos? No, naturalmente fue una conquista violenta, pero junto con ellos también llegaron los misioneros. La Orden de los Jesuitas hizo una obra formidable en América del Sur. Dejó que los indígenas, fue revolucionario realmente, porque dejó que los indígenas, ellos formaron colonias donde los pueblos indígenas les dejaron que tuvieran sus propias autoridades, o sea, se mandaban a sí mismos como siempre. Y además les enseñaron a fabricar, les enseñaron música, a fabricar instrumentos musicales, escultura, pintura. Surgió la primera imprenta de América del Sur, orfebrería. Hay en Argentina, en el norte de la Argentina sobre todo, en Paraguay, en el sur de Brasil, muestras maravillosas de este arte indígena, que mezcla toda la imaginería indígena con la imaginería católica, y las cosas son realmente unas obras únicas que se conocen muy poco. Bueno, pasando concretamente a la conquista a la guerra del desierto, como le llaman en la Argentina, que es la lucha contra el indio. También hay ahí una enorme falacia histórica, porque la Argentina hasta 1860 aproximadamente, siendo un territorio tan enorme, tan vasto, tenía, a causa de tribus nómades indígenas, las fronteras muy cercanas a Buenos Aires. O sea, era un país pequeñísimo. El resto estaba ocupado por tribus indígenas nómades que casualmente no eran argentinas, no eran originarias de la Argentina, sino que eran araucanos que habían cruzado la cordillera, eran indios chilenos, habían masacrado a los aborígenes autóctonos argentinos y habían ocupado el territorio. Y a su vez servían a los planes geopolíticos expansionistas del gobierno y del ejército chileno. O sea, era un instrumento
de la política, de la geopolítica chilena. Naturalmente, el gobierno argentino no tuvo más remedio que reaccionar ante esto y reconquistó, naturalmente por la fuerza, porque no había otra forma de hacerlo, el resto de lo que hoy es Argentina, que estaba en manos de muy pocas tribus, pero que eran muy feroces y que mantenían, ya digo, la frontera interior muy cercana a Buenos Aires. Eso está contado en esas historias. Sin embargo, estas historias también lo que se deducen de estas historias es un poco que la violencia genera violencia, porque al final no son historias que acaban en banderas, en pendones al viento, en honor, en gloria. No son historias que hablan de grandes batallas, de grandes honores. Son historias que acaban dramáticas, que acaban con la muerte y que acaban al final, utilizando instrumentos para conseguir fines, como pueden ser la tortura, como pueden ser, estoy pensando en el caso de Argelia, por ejemplo, ¿no? Esa relación que existe entre el árabe y el francés, en el cual, sucede una serie de acontecimientos que luego van a tener un reflejo en el futuro. Argelia es otro tema, ¿no? Naturalmente, no tiene nada que ver con... Argelia sí es un tema de colonización y dominación de un país hacia otro. Y sí, son historias violentas, estamos hablando de guerras, estamos hablando de la dinámica de la violencia, que una vez que comienza no se sabe cómo se desarrolla y a dónde llega y cuándo termina, y en eso también está involucrada todo, la tortura, grandes hechos de heroísmo y bajezas inimaginables de ambos bandos, de los dos lados. Por eso digo, trato de mantenerme ecuánime en cuanto y objetivo en cuanto a relatar todo esto, porque no quiero embanderarme ni en un lado ni en el otro. Simplemente trato, desde mi humilde conocimiento de todo esto, de contar la verdad. Esta edición, la verdad es que las ediciones están muy cuidadas, todas estas, nosotros claro que estamos acostumbrados a leerlos en revistas en CIMOC, en Totem, en revistas españolas seriadas, lógicamente hechas, agradeces, ¿no?, en aquellas ediciones también de Norma Editorial, aquellas ediciones que eran mucho más rústicas, menos cuidadas, agradeces muchísimo este tipo de ediciones tan cuidadas, tan delicadas, tan bonitas, que te gusta tanto poseer. Sin embargo, existe una gran diferencia también entre la guerra del desierto y el sueñero, en el sentido que la violencia, bajo mi punto de vista, es lo que marca el mínimo común múltiplo de todas tus historias. Sin embargo, en el sueñero introducimos también elementos, por un lado, de humor y por otro lado, de explícita política en base a las metáforas, que agradecemos mucho también los lectores españoles que tengan también un anexo en este tipo, una serie de notas al pie de página en El Sueñero, en donde te explican un poco también esa idiosincrasia argentina y en esas, grupos políticos, partidos políticos, que te permite mucho agilizar la lectura y la comprensión del Sueñero, años después. Sí, porque es necesario aclarar que yo milito en política desde los 17 años y sigo haciéndolo. Para aclararlo, en el Partido Peronista. Y, o sea, esa parte mía de militancia concreta, tuve cargos, en fin, pasé por todo lo que hay que pasar en política, más orientada a lo social. El Sueñero es una obra que puede considerarse una obra militante, donde puse todo lo que quería poner. Realmente la hice con entera libertad porque fue un encargo de un editor ya desaparecido, Tutain, un editor catalán, para el cual hice los dos primeros capítulos. Luego se cortó eso. La presenté en la revista Fierro en la Argentina, que se entusiasmaron, me la compraron, y una vez que porque los dos primeros capítulos eran una historia de ciencia ficción, en fin, como tantas. Una vez que
la pude tener en mis manos y llevarla a Argentina, la nacionalicé, por decirlo de alguna manera, y dije, bueno, acá me voy a sacar todos los gustos y voy a hacer realmente lo que se me dé la gana, en todos los sentidos, en el sentido gráfico, en todos los sentidos, y meter la parte mía el humor. Es un humor un poco corrosivo, pero que está que subyace en todos los argumentos, sobre todo en los que yo hago, ¿no? Y en los que no hago, trato de meterlo a través del dibujo. Es un humor muy socarrón. Eso, socarrón. En Aragón decimos que hay veces que si cambiamos una R por una B de Barcelona, pues también incluso lo indicaríamos mejor, ¿verdad? Pero en cualquier caso, son dos estilos totalmente diferentes. Cuéntanos un poco sobre cómo dibujas, cómo rotulas, y este es mucho más con el pincel, mucho más... ¿Por qué utilizas esos estilos tan diferentes para contar dos historias? Porque tengo la fortuna de ser muy dúctil. Puedo cambiar de estilo. Agradezco a Dios que me haya dado este don. Puedo cambiar de estilo a voluntad. Entonces soy un montón de dibujantes en uno. Y eso me divierte. Hablábamos del sueñero también, lo poníamos un poco en relación. Sí que es verdad que en un principio parece que ingenuamente podrías ver como que es una historia de ciencia ficción sin más, como puede haber. Sin embargo, el punto de partida es muy curioso. Las guerras han desaparecido, estamos hablando que denunciamos la guerra, por mucho que no sea pacifista, pero la denuncia de la guerra y de los horrores de la guerra está allí. Y en el sueñero lo que estamos contemplando es un mundo en el que no existen las guerras y en donde, claro, los soldados se han quedado en el paro, con lo cual los mercenarios están pidiendo en las calles. Y entonces, bueno, sucede una nueva enfermedad, que es la enfermedad del aburrimiento. El aburrimiento. La gente muere de aburrimiento, muere de hastío, porque ya no hay guerras, no hay conflictos de ningún tipo, no solamente bélicos. Entonces aparece el sueñero, que es un mercenario, y un grupo de sabios, de brujos, de no se sabe qué, le encarga la tarea de buscar a través del espacio y el tiempo seres para llevar al lugar donde viven, que no es un lugar precisado, capturar seres y llevarlos a hacer una especie de circo romano, ¿no? Para volver a entretener al pueblo. Y bueno, ahí comienza y es entonces donde ya encontramos a Enrique Bezcha en todo su esplendor y en donde ya la imaginación se desborda, porque yo no sé, yo le comentaba a Enrique que el año pasado en Madrid, no, hace 3 o 4 años tuve la fortuna de coincidir también con Enrique aquí en Barcelona, y él no se acuerda, lógicamente, pero yo estuve embelesado horas y horas justo detrás de él viendo cómo hacía dibujos. Y comentábamos el otro día tomando un café que es que yo creo que ni él mismo sabía dónde quería llegar. Cuando estaba haciendo un dibujo, una dedicatoria, o sea, empezabas a hacer un detalle, unos botones, una hebilla de un pantalón, y al final podía empezar a lo mejor haciendo un caballero medieval y acabar siendo un pirata o acabar siendo un monstruo, ¿no? O un sastre. O un sastre, puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí. Y en el sueñero yo creo que sucede también un poco también, porque esa imaginación tan desbordante llega también a situaciones absolutamente delirantes. Hay un minotauro que va vestido de torero. Y al final es uno de los grandes personajes también de la novela, ¿no? El papel también mitológico, ¿no? Que tomas también de la mitología, ¿no? De Perseo, de otras series también de la mitología clásica griega, ¿no? Al final, ¿qué tomas también de ellos? Claro, el sueñero, el primer ser que encuentra para llevar al circo es el Minotauro, que se le aparece vestido de torero y se hace inmediatamente amigo de él, se incorpora al grupo y luego va a Londres a buscar a Mr. Hyde, pero se equivoca y en el viaje se transforma en el Dr. Jekyll, o sea, un hombre de ciencia, un hombre que no sirve para pelear en un circo, obviamente. Y bueno, y tienen diferentes aventuras. Yo tengo
una personalidad, no sé cómo llamarla, sin caer en la definición de demencia, que sería un poco... Pero soy excesivo, soy un desbordado. Y todo lo que hago lo llevo al límite, un límite que yo ignoro, ¿no? Donde termina y que es lo lindo, ¿no? Así que acá es donde mejor se ve eso. Y donde mejor se ve también eso es en la figura de los piratas. Porque al final los piratas también para mí son un poco símbolo de esa transgresión que es Enrique Bercha, ¿no? De esa militancia que hay y de esa imbuyes en tu personalidad en todas tus obras. Porque el capítulo dedicado a los piratas, mañana se cumplen 35 años de la recuperación argentina de las Islas Malvinas, que son nuestras. Y entonces hice un capítulo dedicado a eso, donde el Minotauro, donde el barco donde va el sueñero con el Minotauro y el doctor Jekyll, es abordado por una nave pirata, donde están Kipling y Churchill. Y Churchill lucha, lo desafía a luchar al Minotauro, a los dados, ¿no? A jugar a los dados. Bueno, el Minotauro pierde, finalmente le revienta la cabeza a Churchill, y queda, la nave se hunde y queda flotando en el agua un pirata. Entonces van a salvarlo, y cuando están al lado del pirata, que a duras penas flota, el soñero saca un martillo y le pega un martillazo, y cuando le preguntan, él dice: a mí me encargaron buscar animales y seres mitológicos, y ese era un inglés. No era ninguna de las dos cosas. En estado puro. Enrique también ha sido, en 1964, medalla de oro del diario Clarín de Salud de Dibujante, ha sido premio Pléyade al mejor cómic del año en el año 94, premio Gran Giuini, maestro de cómics en Luca, ha sido diploma al mérito de ilustración en los premios Condes Argentina. Bueno, ha tenido muchísimos premios, ¿no? ¿Cómo te ves ya, tú que eres una figura del cómic histórico? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el estado de los dibujantes de cómic actuales? ¿Cómo ves el mercado, la industria del cómic, con todos los avatares que tú has pasado? Muchos muy gustosos como este, pero también problemas también económicos, también problemas con editoriales, también problemas con distribución. ¿Cómo ves ahora el sector económico en el mundo del cómic? Yo no sé si soy la persona más indicada para contestarte esa pregunta, Juan, porque no soy un estudioso del cómic, tampoco soy un lector de cómic. Creo que el cómic sobrevivirá, espero, sobre todo por mí y por mi familia, porque tenemos que seguir comiendo. Pero creo que la parte, este mundo digital, toda lo está, no sé, lo terminará liquidando. No creo que tenga, espero equivocarme, ¿no? No creo que tenga una vida demasiado larga, lamentablemente, porque es un género completo en sí mismo. No es un sucedáneo del cine, como muchas veces se dice, sino que es realmente un género donde se pueden, de comunicación masiva, donde se puede hacer de todo, desde, como ya hablamos, la denuncia política, la información, siempre entreteniendo, ¿no? Porque la gente compra cómics para entretenerse, no para amargarse ni para aprender historia. Pero se pueden ir metiendo cosas de contrabando, que en medio de ese entretenimiento la gente pueda
ver otros horizontes, ¿no? No sé qué será del futuro realmente, no sé, no tengo idea lo que será del futuro del cómic. Espero que sobreviva muchísimos años, pero la verdad que no lo sé. En cualquier caso, con maestros como tú, seguro que sí que podemos seguir disfrutando de muchos cómics. Otra de las series también, de las colecciones que también se llevan publicando en los últimos años aquí en España, con Norma, son los Centinelas. Es un estilo que también realmente refleja el espíritu, pero claro, el espíritu de Breccia, pero la estética es totalmente diferente. Es una estética mucho más moderna, mucho más retro, mucho más vintage, mucho más steampunk, mucho más adaptada a los tiempos modernos, pero donde realmente también se equilibra mucho lo que es el guión con lo que es el dibujo, y también refleja mucho, yo creo que también tu personalidad, ¿no? Con todos los acontecimientos que van sucediendo, y con esas también, con ese siempre ese papel de los débiles, de los inocentes, de los soldados frente también a los poderosos. Los Centinelas, con guión de Javier Dorizón, es el héroe, Taillefer, es el primer superhéroe francés, ¿no? Que es interesante porque tiene un dilema moral. Él es un pacifista y es un físico, es enrolado a la fuerza, una bomba lo mutila y lo transforman en una especie de androide, le injertan brazos y piernas, en fin. Y lo hacen algo así como un superhéroe, pero un superhéroe que puede morir. Y está el dilema moral de su pacifismo innato y al mismo tiempo de tener que hacer la guerra, naturalmente. Secundado por otro personaje que es un veterano que se llama Djibouti, que él él no es un pacifista, no es un alma bella, él es un guerrero y pelea, nada más. Y, es una linda historia. Y tuve que adaptar mi dibujo al mercado francés, que tiene sus reglas muy precisas, porque el público francés es un público que sabe exactamente lo que quiere, que no tiene nada que ver con públicos de otros lados, ni con el americano, ni con el sudamericano, ni con el europeo, ni con el europeo que no sea francés, ¿no? Y sobre todo porque tiene una enorme cantidad de texto. A los franceses les gusta leer mucho, además de mirar. Entonces había páginas que tenían 17, 20, 22 viñetas, y todas con texto. Me obligaban a hacer dibujos como estampillas, ¿no? Chiquitos así, porque era tanto el texto. Pero en fin, creo que salió un buen trabajo. Retrocedemos otra vez en el tiempo y nos vamos ahora a Avrak, en donde también el héroe también es sacado de su espacio temporal, llevado a otro planeta, donde también suceden también circunstancias que lo descolocan totalmente, y tiene un poco que lidiar con las nuevas circunstancias y con lo que la sociedad, con lo que la gente espera de él, ¿no? Y un poco en muchos casos se produce pues esa faceta también de cara de póker, de tener que afrontar una serie de acontecimientos que te superan, pero que no tienes más remedio que lidiar con ellos. Sí, Avrak es una linda historieta con guión de Barreiro. Sí, Avrak es un jugador, un jugador de taberna, un alcohólico, un marginal, que de golpe alguna fuerza lo sustrae de ahí, lo mete en una dimensión paralela y lo transforma en una especie de héroe, ¿no? De una cosa mítica que vuela arriba de unas enormes águilas, y hace guerras guerrea con otros ejércitos de otros planetas, en fin. Y está siempre también la tensión entre lo que es él, lo que fue él, porque tiene recuerdos de lo que fue, y donde se ve obligado donde está ahora, que se ve obligado por ejemplo, a montar un águila gigante, ¿no? ¿Y cómo crees tú que los lectores modernos
los jóvenes de hoy en día entienden también tu obra, más allá de Los Centinelas, que podría ser una obra mucho más moderna, mucho más nueva, mucho más adaptada, como tú muy bien decías, al gusto actual? ¿Cómo crees que los lectores modernos entienden El Sueñero, Abrak, La Guerra del ¿Estás Desierto? seguro de que los lectores modernos entienden? Bueno, aquí estás tú como maestro de ¿Qué este sé yo? evento. No sé, la verdad que no lo sé, porque el dibujo del dibujante es un trabajo, el trabajo, digo, de dibujante es un trabajo muy solitario. Eh, nunca se sabe, no se conoce a quién llega, no les conozco las caras, no conozco su opinión. Y cuando hay eventos como este, donde hay una serie de firmas, por ejemplo, me encuentro con gente acá y en otro, me ha pasado en Comic Con San Diego, en todos lados, o en la Feria del Libro de París, gente que me agradece, es curioso, me agradece haberle alegrado la juventud, por ejemplo, y yo cuando lo hacía, no, francamente no pensaba en alegrar la juventud a nadie. Yo estaba trabajando y ganándome la vida con eso y nada más. Ahí empezaba y terminaba todo. Pero hay una trascendencia y eso, en esas personas que me agradecen eso, al mismo tiempo me interpelan, o sea, me interpelan la función del dibujante de historietas en este mundo, ¿no? Qué sé yo, me asombra cuando me dicen gracias por haberme hecho feliz a los 14 años, por ejemplo, qué sé yo, bueno, Bueno, a los mejor. 14 años ya hay que ser ciertamente maduro, ¿no? Para leer a determinados cómics tuyos, ¿no? Volvemos un poco también con la línea también más italiana dentro de lo tuyo, con Sergio Bonelli, con Dilac Dog, con Tex. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo estás trabajando? Yo hice el álbum de 224 páginas de Tex, el llamado Texone, ¿no? Que es una Biblia, una cosa gruesa así. Un trabajo monumental, el más largo que hice en mi vida, agotador realmente, y con un personaje que no es mío, que fue creado hace 70 años y que tiene para la editorial reglas que no se pueden transgredir, muy precisas, ¿no? O sea, hay cosas que Tex no puede hacer, no puede mostrar los dientes, no puede demostrar debilidad, no tiene frío, no tiene calor, en fin, no le crece la barba. Bueno, traté de humanizarlo un poco, le hice crecer la barba, en algunas viñetas le hice mostrar los dientes, y salió un buen trabajo que curiosamente dividió las aguas entre los lectores de Tex, porque Tex es para Italia, yo creo que hay que explicarlo desde la sociología, realmente es una especie de religión laica, es impresionante, hay blogs de 150.000, 200.000 personas que escriben diariamente sobre Tex. Yo no lo podía creer. Entonces, cuando apareció mi versión del Tex, bueno, la mitad de esos estaban a favor y la otra mitad me puteaba en todos los idiomas, ¿no? Bueno. Y en este juego de flashbacks que estamos trabajando, pues volvemos, yo creo que con el personaje fetiche de Enrique Breccia, que es Álvar Mayor. Sí. Y ahí trabajas con guión de Trillo. Sí. Y cuéntanos un poco también tanto el personaje en sí, lo que ha significado para tu vida y para muchos de los lectores, y como también pues ese trabajo con Trillo. Bueno, Álvar es justamente lo que hablábamos antes, un criollo, ¿no? El hijo de una india y un conquistador español. Y recorre América, tratando de enmendar, haciendo un poco el papel del caballero andante, ¿no? Tratando de enmendar injusticias, en fin. Y Trillo, nos juntábamos en una mesa de café, Trillo Carlos me contaba el guión,
pero no me lo escribía. Entonces yo lo dibujaba, después se lo volvía a dar y él ponía los textos, ¿no? Así que era una cosa realmente muy, no solamente rara, sino muy agradable para hacer, muy divertida, muy relajada. Y que a mí me daba una enorme libertad realmente una enorme libertad. Y también a él, porque nos retroalimentábamos, ¿no? La creatividad uno al otro. Ese fue el único caso. Westergel también tenía una característica parecida cuando me dio mi parte de la vida del Che, porque él hizo 2 guiones, uno para mi padre y otro para mí. El de mi padre lo escribió, ¿cómo se escribe un guión, no? Con la visión que tiene el guionista de la escena, porque necesita verla y escribirla para imaginársela. Y yo le pedí que por favor, si era posible conmigo, no lo hiciera, porque siempre hay una tensión entre el guionista y el dibujante, porque el guionista tiene una visión literaria y el dibujante tiene una visión gráfica de la escena. Y bueno, lo hizo así y salió un buen trabajo. El Che Guevara, la vida del Che, fue publicado 2 meses y medio después de su muerte, de su ejecución en Higueras, en Bolivia, y fue traducido a más de 18 idiomas y sigue siendo una, como le llaman, ¿no? Una historieta de culto, qué sé yo. Bueno, a mí sigue siendo uno de los trabajos que gráficamente me sigue gustando más, porque fue mi primera historieta. Yo tenía 19 años cuando la hice y en ese momento yo hacía grabado en madera y mi parte del Che se ve eso, ¿no? Es en blanco y negro puro, como después aparece en esas historias de la conquista del desierto y todo eso. Y me sentí muy libre, muy cómodo para hacerlo, a pesar de que el Che Guevara no es un personaje que me guste. Y tú resides ahora, hoy en día, resides en Italia. ¿Y cómo es tu día a día profesional? Me refiero, en tu estudio trabajas con los guiones, con las historietas, pero también tienes una fase también académica, docente también importante, tienes relación con muchos alumnos que luego también de alguna manera interactúas con ellos. Sí, cuando vivía en Roma, en el 2012 y 2013, enseñé enseñé historieta en la Escuela Internacional de Cómics. Hice varios máster y iba 3 veces por semana. Y después sí di otros máster en otros lugares de Italia, y antes había dado clases en la Argentina bastantes años. Me gusta la enseñanza. Me gusta porque los jóvenes son muy frescos, me enseñan mucho más a mí de lo que yo les puedo enseñar a ellos. Y permanezco conectado con ellos, ¿no? Yo les doy mi mail, entonces ahora algunos son profesionales notorios que trabajan para el mercado norteamericano o francés, qué sé yo, pero me mandan siempre sus dibujos y yo les corrijo alguna cosa, en fin, seguimos conectados, me gusta eso. Bueno, estamos acabando, tenemos que acabar a -10, con lo cual no sé si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaremos encantando. Juan. Si hay un estilo que le gusta más dibujar que otro, o depende del humor, depende de la historieta, depende de qué, cuando empieza la primera imagen. Depende del guión, sobre todo.
La pregunta ¿Cómo? era si le gustaba más, no sé si ha oído bien, la pregunta de Juan era si le gustaba más un estilo u otro, porque decía Enrique que sí que era muy ecléctico y tenía facilidad para adaptarse a cualquiera de los estudios, y la pregunta de Juan era si le gustaba más un estilo u otro. Si yo pudiera elegir, dibujaría como lo del Soñero, que es un guión mío y hago lo que quiero. Pero soy un profesional y me tengo que adaptar a todo, como me tuve que adaptar y hacer superhéroes norteamericanos y o trabajar para el mercado francés, en fin. Eso depende. Bueno, ya la última cuestión, Dale. simplemente, ¿qué planes tienes de futuro? ¿En qué estás dibujando? ¿Qué estás trabajando? ¿Tienes pensado también alguna exposición? ¿Qué planes de futuro tienes? Ahora estoy haciendo una novela gráfica de una nueva colección que hace Bonelli sobre Tex, de 48 páginas, afortunadamente no son a 224, pero a color, o sea, en blanco y negro, pintadas por mí con acuarela. Eso estoy haciendo en este momento y terminé 4 días antes de venir para acá el libro El corazón de las tinieblas de Conrad, que es tal vez sea uno de mis libros predilectos, para ediciones del Zorro Rojo, de acá de Barcelona, para los cuales ya hice Las montañas de la locura, de Lovecraft, y de Jack London, Knockout, Colau el leproso, y Reunión de Cortázar, donde una vez más volví a dibujar al Che Guevara. En realidad me gusta más, yo quisiera, me gusta más la ilustración que la historieta, ¿no? Me siento mucho más libre, me siento mucho más cómodo. Bueno, son lenguajes comunes, la historieta y la ilustración. En definitiva, pues siempre, si vienen de la mano de Enrique Brescia, pues será un libro también a tener en cuenta. Pues muchas gracias, Enrique, muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí.